Creí que lo peor que podía pasarme era que me dejaran, pero aquella madrugada descubrí que la verdadera pesadilla es abrir la puerta y ver al hombre que amas, con la persona en quien más confías. En un segundo, todo se rompió. El amor, la amistad, mi propia fe en la gente. Y lo peor no fue lo que vi, sino el silencio que vino después. Creí que lo peor que podía pasarme era que me dejaran, pero aquella madrugada descubrí que la verdadera pesadilla es abrir la puerta y ver al hombre que amas, con la persona en quien más confías. No grité, no hice escándalo. Solo sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. 2 días antes había tomado un vuelo adelantado. Quería sorprender a Adrián. Llevábamos más de un año juntos y 3 meses compartiendo piso en Madrid. Era la primera vez que sentía que había encontrado a alguien que me entendía sin necesidad de palabras. Caminaba hacia casa con una mezcla de cansancio y alegría, sin saber que esa sería la última vez que confiaría ciegamente en alguien. La puerta estaba cerrada con llave. Usé la mía y entré despacio, intentando no hacer ruido. El piso estaba oscuro, pero desde el dormitorio llegaban risas ahogadas. Y luego un sonido que me paralizó. No era cualquier ruido. Lo reconocí al instante. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el pecho. No quería creerlo, pero mis pies me llevaron hasta la puerta entreabierta. Los vi. No necesitaba ver más. Adrián, mi pareja, estaba con Diego, mi mejor amigo desde el instituto. El mismo que me abrazó cuando conté que era gay. El que siempre decía, estoy contigo. El que conocía mis inseguridades y lo que Adrián significaba para mí. Sentí que el aire desaparecía. Cerré la puerta con cuidado y salí sin hacer ruido. Caminé hasta una plaza cercana y me senté en un banco, con las manos temblando. En el móvil vi 2 llamadas perdidas de Adrián y un mensaje. Te amo. Vuelve pronto. El estómago se me revolvió. ¿Cómo se puede mentir así, con tanta facilidad? Podría haber vuelto, gritar, exigir explicaciones, pero la ruptura dentro de mí fue silenciosa. No quería un enfrentamiento, solo desaparecer. Apagué el teléfono y me quedé mirando el tráfico, sintiéndome cada vez más lejos de todo. Volví al amanecer. Adrián estaba en la cocina, fingiendo sorpresa. «¿Has vuelto antes?» No dije nada. Evité su abrazo. Dije que estaba cansado y me encerré en el dormitorio. Me senté contra la puerta y lloré sin emitir un sonido. Durante el día me enviaba mensajes como si nada. ¿Pedimos comida? ¿Vemos algo en la tele? Yo respondía con monosílabos. No podía hablar, no aún. Diego no escribió ni una palabra, ni una explicación, ni un perdón. Y eso dolía incluso más que la traición de Adrián. Era como si me clavara un cuchillo y luego me dejara desangrarme solo. 3 días después, Adrián llegó del trabajo y me encontró esperándolo en el sofá. Le dije que necesitábamos hablar. Intentó negar lo evidente, pero mi mirada lo detuvo. Finalmente admitió lo que pasó, y añadió, no significó nada. Esa frase me destruyó más que la escena que había visto. Para mí lo significaba todo. Le dije que sin confianza no quedaba nada entre nosotros. Esa noche me fui a casa de mi tía en Valencia. No llevé casi nada. Ropa, mi portátil y un corazón hecho pedazos. Ella no hizo preguntas. Me ofreció té y silencio. Era todo lo que podía soportar. Los primeros días pasaron lentos. Apenas comía. Me despertaba en mitad de la noche, reviviendo la imagen como si estuviera atrapado en ella. No era solo tristeza o rabia, era vergüenza. Vergüenza por haber amado a alguien que me mentía mirándome a los ojos. Vergüenza por haber confiado en Diego más que en mi propia intuición. Adrián me enviaba mensajes largos que no leía y hacía llamadas que rechazaba. Con Diego, nada. Silencio absoluto. Y quizás lo prefería así, porque cualquier palabra suya abriría la herida de nuevo. 2 semanas después, recibí un mensaje de Marcos, un compañero del antiguo trabajo. «¿Cómo estás?» Dudé en responder, pero escribí. «Sobreviviendo». No insistió, solo dijo, «Cuando quieras hablar, aquí estoy». Esa frase, tan simple, me hizo sentir menos solo. Empezamos a escribirnos más seguido. Marcos no intentaba arreglarme ni dar consejos que no pedía. Solo estaba ahí. Descubrí que también había pasado por una traición. Esa experiencia compartida se convirtió en un puente. Hablábamos de música, películas malas, cualquier cosa que no doliera.
y por momentos lograba olvidar. Pero cada vez que veía una pareja cogida de la mano o escuchaba una canción que compartí con Adrián, la herida se reabría. No entendía cómo podía extrañar a alguien que me había destrozado. Entonces mi tía me convenció de ir a terapia. Al principio pensé que no serviría, pero Carolina, la psicóloga, no me trató como a una víctima frágil. Me ayudó a ver patrones, que tenía problemas para poner límites, que idealizaba demasiado, que aceptaba menos de lo que merecía por miedo a perder. Era doloroso, pero necesario. Una tarde, Carolina me preguntó, «Si te encontraras con Adrián ahora, ¿qué le dirías?» Respondí sin pensarlo, «Nada». Y me di cuenta de que era verdad. No quedaba nada que decir. El silencio que antes me consumía, ahora me protegía. Hasta que, un viernes, al salir de terapia, recibí un mensaje de un número desconocido. «Estoy en Valencia. ¿Podemos hablar?» Era Adrián. Dudé, pero acepté. No por él, sino porque yo necesitaba cerrar esa puerta para siempre. A veces huir no es rendirse. Es la única forma de no ahogarse cuando el pasado sigue gritando incluso en tu silencio. Después de recibir el mensaje de Adrián diciendo que estaba en Valencia, pasé la noche entera mirando el techo. No sabía si responder o dejarlo en el vacío, pero algo en mí decía que ese encuentro no sería para reconciliarnos, sino para cerrar un ciclo que había quedado abierto a la fuerza. La cita quedó fijada para el día siguiente, y cada hora que pasaba sentía que el aire se volvía más pesado. Mi tía no insistió, pero me dijo una frase que me acompañó todo el día. Las conversaciones que evitas son las que más te persiguen. Tenía razón. No iba a hacerlo por él, sino por mí. No quería quedarme con la sensación de que mis últimas palabras fueron un silencio impuesto por el dolor. La noche anterior al encuentro, caminé largo rato por el paseo marítimo. El olor a sal me ayudaba a pensar, aunque cada pensamiento terminaba en la misma imagen. La puerta entreabierta, las risas ahogadas, Diego y Adrián. Me repetí que no iba a buscar excusas ni explicaciones. Quería dejarle claro que lo que rompió no era una relación, sino la confianza que me había costado años construir. Al día siguiente llegué antes de la hora acordada. La plaza estaba llena de familias y turistas, pero mi atención estaba fija en la silla vacía frente a mí. Cuando vi a Adrián acercarse, sentí una oleada de emociones: rabia, tristeza, nostalgia, pero sobre todo, distancia. Él parecía caminar como siempre, pero yo ya no era el mismo. Se sentó sin preguntar y comenzó a hablar. Sé que no tienes obligación de escucharme, pero necesitaba pedirte perdón. Su voz temblaba apenas, lo suficiente para que sonara sincero. Admitió que lo que había hecho fue un acto de egoísmo y cobardía, que no fue amor por Diego, sino un impulso, una necesidad de llenar un vacío. No esperaba que lo perdonara, solo quería que supiera que yo no merecía aquello. Lo dejé hablar hasta que las palabras empezaron a repetirse. Entonces lo interrumpí. ¿Por qué con Diego? ¿Por qué mentir mientras me decías que me amabas? Bajó la mirada. No lo sé. Tal vez porque pensé que nunca lo descubrirías. Tal vez porque no supe valorar lo que tenía. No había justificación posible. Le recordé su frase. No significó nada. Le dije que esas palabras me habían herido más que la traición en sí, porque para mí todo significaba. No respondió. El silencio se volvió denso, pero no incómodo para mí. Era él quien parecía buscar algo más que no pensaba darle. Nos despedimos con un simple apretón de manos, sin abrazos, sin promesas de amistad futura. Me marché con una mezcla extraña de alivio y vacío. Había cerrado una puerta, pero detrás de ella quedaba un eco que aún resonaba en mi cabeza. Esa tarde, Marcos me escribió. «¿Cómo fue?» Le respondí. «Está hecho». No hubo más preguntas, solo un «me alegra», que no sonaba a celebración, sino a respeto por mi decisión. Y eso valía más que cualquier discurso. Las noches seguían siendo complicadas. El silencio de Diego me dolía de una forma distinta, como una herida que no sangra pero no cicatriza. No necesitaba insultos ni excusas. Su ausencia lo decía todo. Y a veces, ese vacío pesaba más que la traición de Adrián. En las sesiones con Carolina, la psicóloga, empezamos a hablar de límites. Me di cuenta de que en muchas relaciones había aceptado migajas a cambio de no quedarme solo. Confundía paciencia con aguantar lo inaceptable. Escucharme decirlo en voz alta me incomodaba.
pero también me daba una claridad nueva. Marcos se convirtió poco a poco en una presencia constante. No intentaba arreglarme, no me trataba como a alguien roto. Me invitaba a tomar café, a caminar, a ver películas malas y reírnos. Y aunque todavía había una parte de mí que temía depender de alguien, empecé a notar que con él podía bajar la guardia. No sabía si eso era el inicio de algo nuevo o solo un lugar seguro temporal, pero por primera vez en mucho tiempo me dejaba estar. Cerrar una puerta no significa que dejes de mirar hacia atrás. A veces, la tentación de asomarte de nuevo es lo que más te pone a prueba. Después de la reunión con Adrián, pensé que todo quedaría atrás. Creí que aquel adiós definitivo sería suficiente para seguir adelante. Pero la realidad fue otra. El eco de sus palabras y la sombra de lo que vi aquella noche seguían apareciendo en los momentos más inesperados. Una canción en la radio, un lugar por el que pasábamos juntos, incluso un olor en la calle. Todo podía llevarme de vuelta. Marcos seguía cerca, enviando mensajes sin presión. Sus invitaciones eran simples. ¿Un café? ¿O te apetece caminar un rato? Esos pequeños gestos se convirtieron en un salvavidas. Sin embargo, dentro de mí había un miedo silencioso. Depender de alguien otra vez. No quería sentir que mi paz estaba en manos de otra persona. Una tarde, sentados en una terraza, Marcos me miró y dijo: «No tienes que dejarme entrar, pero tampoco empujarme cada vez que tengas miedo». No supe qué responder. Esa frase me golpeó porque describía exactamente lo que hacía. Abrirme un instante y luego retroceder, como si me protegiera de algo que tal vez ya no era un peligro. En terapia, Carolina me pidió que escribiera todo lo que le diría a Diego si lo tuviera enfrente. Al principio pensé que era inútil, pero cuando empecé, las frases salieron como si hubieran estado esperando ese momento. Reproches, decepciones, recuerdos de cuando confiaba en él sin condiciones. Al releerlo, entendí que no necesitaba enviárselo. Ese texto no era para Diego, era para mí. Semanas después, el destino me puso a prueba. Caminaba por el centro de Valencia cuando lo vi. Diego estaba al otro lado de la calle, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Él vaciló, como si pensara en acercarse, pero giró la cabeza y siguió caminando. No dijo nada. No sonrió. No intentó explicar. Y yo no lo detuve. Lo curioso es que no sentí rabia, ni siquiera tristeza, solo una especie de compasión extraña. Comprendí que había personas incapaces de enfrentar su propia culpa y que preferían fingir que nada pasó antes que asumirla. Me di cuenta de que yo no quería ser como él, alguien que huye de sus errores. Esa noche, al contárselo a Marcos, no recibí frases hechas ni consejos. Me escuchó en silencio, con esa calma suya que parecía sostenerme incluso cuando yo no lo pedía. Y ahí entendí algo importante. No todas las heridas necesitan cerrarse del todo para poder seguir viviendo. Algunas cicatrices pueden quedarse abiertas un tiempo, y eso no significa que no estés avanzando. A partir de entonces, dejé de buscar respuestas en lugares vacíos. Empecé a decir no cuando algo no me hacía bien. Salía a correr sin auriculares para escuchar mis propios pensamientos. Y aunque todavía había días grises, cada vez eran menos. Marcos y yo seguimos viéndonos. No éramos pareja, pero su presencia era constante. Me gustaba su forma de estar sin invadir, de escuchar sin interrogar, de reírse en los momentos en que yo pensaba que no quedaba nada gracioso en el mundo. Y aunque aún no sabía si quería abrir esa puerta, empecé a pensar que tal vez, algún día, dejaría que entrara. El tiempo no siempre se lleva lo que duele. A veces deja pequeñas astillas que se clavan cuando menos lo esperas, recordándote que sanar no es olvidar. Con los meses, el dolor perdió fuerza, pero no desapareció. Ya no me despertaba cada noche con imágenes de aquella puerta entreabierta, aunque aún había días en que un olor, una canción o una frase dicha por alguien me devolvían al mismo lugar. Era como si mi vida empezara a recuperar color, pero en ciertos rincones quedaran sombras que no se iban del todo. Aprendí que la memoria no siempre es lineal. Puede arrastrarte al pasado incluso cuando crees haberlo dejado atrás. Empecé a correr por las mañanas, aunque algunas veces me costara salir de la cama. Recuperé proyectos que había abandonado y volví a leer como antes, no para distraerme, sino para sentirme otra vez parte de algo. No era un regreso triunfal, sino un avance lento, paso a paso,
donde cada pequeño gesto era una victoria personal. Carolina, mi terapeuta, insistía en que no buscara borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. No se trata de eliminar las cicatrices, decía, sino de que dejen de doler cuando las miras. Marcos seguía presente. No éramos pareja, y eso me daba una tranquilidad extraña. Había algo liberador en no tener que definirlo todo. Su respeto por mis tiempos era algo nuevo para mí. No preguntaba más de lo que yo quería contar. No forzaba conversaciones incómodas. No buscaba protagonismo en mi proceso. Me acompañaba sin invadir, y esa calma silenciosa me hacía confiar sin darme cuenta. Un día, mientras revisaba el móvil, vi una solicitud de seguimiento en redes. Era Diego. No envió mensaje, solo ese gesto silencioso que parecía pedir atención sin tener que pronunciar palabra. Me quedé mirando la notificación un rato, preguntándome qué buscaba con eso. No acepté ni lo bloqueé. Simplemente lo dejé ahí, como se deja una carta sin abrir, porque entendí que no toda puerta necesita cerrarse con un portazo. Algunas deben permanecer cerradas para siempre, sin siquiera volver a tocarlas. Poco después, Adrián me escribió un correo. Decía que estaba en terapia, que había reflexionado y que esperaba que yo estuviera bien. Leí cada línea sin sentir rabia, solo una distancia fría, como si hablara de otra persona y no de alguien que un día fue mi casa. Respondí con pocas palabras. Estoy en paz. Espero que tú también lo estés. No buscaba reconciliación ni contacto cordial, solo dejar claro que su historia en mi vida había llegado a un punto final. Ese mismo mes, Marcos me propuso pasar un fin de semana en la costa. No lo dudé. Desde que salimos de la ciudad, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Caminamos por la playa sin prisa. Vimos atardeceres en silencio. Reímos de cosas pequeñas. No había tensión ni expectativas. Una noche, sentados frente al mar, con las olas rompiendo suavemente y el aire fresco pegando en la cara, me dijo: «No espero nada de ti que no quieras darme». Esa frase me atravesó como una certeza. No era una declaración de amor, pero sí una promesa de respeto y libertad. En ese momento entendí que lo que más necesitaba no era una relación nueva, ni un cierre perfecto del pasado. Lo que necesitaba era sentirme seguro, saber que podía elegir sin miedo, que podía quedarme o irme sin que eso se convirtiera en una batalla. Y Marcos me daba ese espacio. La mañana siguiente, caminando por la orilla, me di cuenta de que no pensaba en Diego ni en Adrián. No sentía esa presión en el pecho que había sido mi compañera constante. Me escuché reír de verdad, sin forzar. Era como si una parte de mí, que había estado dormida desde la traición, estuviera despertando. Al volver de ese viaje, noté cambios pequeños pero profundos. Alguien mencionó a Adrián en una conversación y no sentí el impulso de cambiar de tema. Pasé por un café donde solíamos ir y no tuve que entrar para enfrentar fantasmas. Había partes de mí que seguían rotas, sí, pero otras empezaban a brillar con una fuerza nueva. Y por primera vez me permití pensar en un futuro sin mirar constantemente hacia atrás. No porque lo hubiera olvidado todo, sino porque entendí que no necesito olvidar para seguir adelante. Algunas cosas se quedan, otras se van, y está bien que así sea. Empezar de nuevo no es borrar lo que pasó, es aprender a caminar con las cicatrices y decidir que ya no dictarán tu destino. Volver a Madrid no fue una decisión impulsiva. Durante semanas lo pensé, midiendo cada motivo y cada miedo. No iba a regresar para huir de algo, sino para demostrarme que podía vivir sin que los lugares, las calles o los recuerdos me encadenaran. Quería que esta vez la ciudad me perteneciera a mí, no a lo que había perdido en ella. Encontré un pequeño apartamento cerca del centro y con la ayuda de mi tía, organicé la mudanza sin hacer ruido. No lo anuncié en redes, no envié mensajes masivos. Sentía que este nuevo capítulo debía empezar en silencio, sin espectadores, sin expectativas externas. Marcos me ayudó a transportar cajas y, como siempre, lo hizo sin preguntas innecesarias. Esa ausencia de presión se había convertido en una de las cosas que más valoraba de él. Conseguí un trabajo en una editorial independiente. No era el empleo de mis sueños, pero me gustaba leer y corregir textos ajenos, encontrar historias en las que otros habían volcado sus emociones. Curiosamente, trabajar con las palabras de otros me ayudaba a poner en orden las mías. Entre páginas y manuscritos,
empecé a escribir fragmentos de mi propia historia, no como un desahogo, sino como una forma de darle sentido a todo lo vivido. Marcos seguía presente, sin etiquetas, sin necesidad de definir lo que éramos. A veces me tomaba de la mano mientras caminábamos y yo ya no sentía el impulso de apartarme. Mi cuerpo empezaba a reconocer que esta vez no había peligro, que esta vez podía confiar. Él no buscaba llenar vacíos ni sustituir a nadie, simplemente estaba. Y ese estar era suficiente para mí. En una de mis sesiones finales con Carolina, me hizo una pregunta directa. ¿Qué has aprendido sobre el amor? Me quedé pensando. Que amar a alguien es importante, respondí, pero amarme a mí mismo es vital, y que nunca vale la pena perderse para mantener a alguien que no sabe verte. Ella sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el primer día. Poco después, ocurrió algo que antes me habría sacudido, pero que ahora apenas me rozó. Vi a Adrián por la calle. Estaba con otra persona, riendo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y él esbozó un gesto que no llegué a interpretar del todo. No me detuve, no bajé la vista, no aceleré el paso. Simplemente seguí caminando, como quien cruza un lugar cualquiera. Y esa indiferencia, que un día me pareció imposible, ahora era la prueba de que había sanado. Diego nunca volvió a escribirme, y en algún momento dejé de esperar que lo hiciera. Comprendí que no todas las historias merecen epílogo, y que a veces el verdadero cierre es aceptar que no lo habrá. Un domingo, Marcos me invitó a pasar un día en la sierra. Subimos a un mirador desde donde se veía toda la ciudad, bañada por una luz dorada. Nos quedamos en silencio, observando. Entonces me dijo, no sé qué seremos mañana, pero sé que hoy estamos aquí. Y eso me basta. Me sorprendí al darme cuenta de que para mí también era suficiente. Esa noche, al volver a mi apartamento, lo sentí de forma clara. Ya no estaba viviendo en función de lo que había perdido, sino de lo que podía construir. No había promesas de eternidad ni guiones que cumplir, pero había paz. Y la paz, después de todo, era el regalo más grande que podía darme. Hoy camino por Madrid sin evitar las calles que antes me dolían. Paso por cafeterías, plazas y parques que fueron escenarios de dolor, y ahora solo son lugares más en el mapa de mi vida. Ya no me defino por lo que hicieron conmigo, sino por lo que elegí hacer después. Si algo he aprendido de todo esto, es que la vida no vuelve a ser como antes, pero puede transformarse en algo diferente, y a veces mejor de lo que imaginabas, y que el verdadero valor de empezar de nuevo está en hacerlo sin miedo a mirar atrás, sabiendo que ya no necesitas quedarte ahí. Y si alguien que está pasando por lo mismo me preguntara qué hacer, le diría, no aceptes menos de lo que mereces, no te calles ante lo que te destruye. Y, sobre todo, recuerda que amarte a ti mismo es el primer paso para cualquier nueva historia, porque esa será, siempre, la única historia que nunca terminará.